Hola a todos, el día de hoy vamos a resolver un ejercicio de cálculo en varias variables, el cual nos dice lo siguiente: calcular los valores máximos y mínimos relativos y los puntos sillas de la función f de xy igual a coseno de x por coseno de y, donde x y y pertenecen al intervalo menos pi, pi, o sea, tanto x como y pertenecen respectivamente a ese intervalo. Es decir, lo que nos quiere decir esta condición aquí es lo siguiente, que x se mueve entre menos pi y y también se mueve entre menos pi y pi. Listo. Eso es lo que nos está diciendo esa condición. Nótese que no los estamos incluyendo porque el intervalo es abierto. Ahora bien, entonces la idea de este ejercicio es aplicar la prueba de la segunda derivada o el criterio de la segunda derivada. Entonces, lo primero que debemos hacer es calcular los puntos críticos de esta función. Entonces vamos a calcular los puntos críticos. Entonces, para ello primero lo que debemos hacer es derivar parcialmente. Entonces, derivamos parcialmente y obtenemos lo siguiente. La derivada parcial respecto a x va a ser menos seno de x coseno de y la derivada parcial respecto a y va a ser menos coseno de x seno de y. Listo. Ahora entonces, como estas funciones están definidas como la derivada parcial respecto a x y la derivada parcial respecto a y están definidas o existen en todo punto de R2, ¿sí? Vamos a poner existen para todo punto xy en R2. Entonces, los puntos críticos serán aquellos donde la derivada parcial respecto a x sea igual a cero y la derivada parcial respecto a y sea igual a cero. ¿Ok? Es decir, eh, vamos ahora a determinar cuando cada derivada parcial se anula. Entonces, para la primera parte queremos ver cuándo la derivada parcial respecto a x es igual a cero, pero este es equivalente a decir que menos seno de x por coseno de y es igual a cero. Entonces, como aquí tenemos un producto, esto es equivalente a decir que este producto va a ser cero cuando menos seno de x es cero o cuando coseno de y es cero. Y esto va a suceder cuando seno de x sea cero o cuando coseno de y sea cero. Simplemente quitamos el menos y sabemos de la función seno en el intervalo de menos pi a pi. La función seno solamente es cero para x igual cero. O en el intervalo de menos pi a pi, coseno solamente se hace cero cuando y vale menos pi medios o pi medios. Solamente en estos dos valores. ¿Ok? Entonces, de manera análoga, tenemos que la derivada parcial respecto a y, que no es más que menos coseno de x seno de y es igual a cero, eh, va a ser equivalente. Bueno, vamos a escribirla en otra parte para no saturar, para no saturar esto aquí. Vamos a pasarnos acá. Entonces, ahora aquí queremos la derivada parcial respecto a y
es cero, es equivalente a tener que menos coseno de x seno de y es igual a cero. Pero esto es equivalente a tener que menos coseno de x sea igual a cero o que seno de y sea igual a cero. Entonces, simplemente quitamos el menos, que coseno de x sea cero o que seno de y sea cero. Entonces, recordemos que estamos trabajando en el intervalo de menos pi a pi. En el intervalo de menos pi a pi, coseno se hace cero cuando x vale menos pi medios o pi medios. Y por otra parte tenemos que seno de y se va a hacer cero solamente cuando y vale cero. Recordemos que x se mueve en el intervalo de menos pi a pi y que y se mueve en el intervalo de menos pi a pi. Esa es la razón por la que solo tomamos esos valores. ¿Ok? Bueno, entonces así tenemos los siguientes valores para x y y. Es decir, note que x, sus posibles valores son, voy a poner aquí dos puntos, menos pi medios, 0 y pi medios. Es decir, observe que de esta parte de aquí obtuvimos estos dos y de la parte anterior, o sea, de la otra derivada parcial, obtuvimos que x podría ser 0. Lo mismo para y. En la primera derivada, o sea, en la derivada parcial respecto a x, obtuvimos estos dos valores para y, menos pi medio y pi. Y en la derivada parcial respecto a y, obtuvimos que y podría ser cero. Entonces observe que llegados a este punto tenemos tres posibles valores para x, o tres valores en x donde podemos obtener que las derivadas parciales se hacen cero y tenemos para y también los mismos valores, menos pi medios, 0 y pi medios. Entonces observe que ahora con esto debemos formar las parejas ordenadas. Entonces voy a escribir aquí, podemos formar, podemos formar las siguientes parejas ordenadas. O como lo vamos a llamar, puntos, ¿no? Puntos. ¿Para qué? Para ver cuáles de esos puntos corresponden a puntos críticos. Entonces observe, inicialmente, como esto debe ser una pareja ordenada de la forma XY, entonces podemos formar el punto. Fijándonos en pi medio lo podemos relacionar con pi medio, con 0 y con, bueno, perdón, con menos pi medio, con 0 y con pi medios. Es decir, podemos formar los siguientes parejas ordenadas o puntos. Fijando a menos pi medios en x, podemos tener menos pi medio con menos pi medio en y. Podemos tener menos pi medios con 0. Y podemos tener a pi medios, menos pi medio en x con pi medio en y. Eso es una de las combinaciones que tenemos allí. Ahora, fijamos a 0 en x y también podemos hacer lo mismo. A 0 lo podemos relacionar con menos pi medio, con 0 y con pi medios. De la siguiente manera, es decir, vamos a obtener entonces los puntos, las parejas ordenadas. Fijamos 0 en x, menos pi medio en y, 0 en x, 0 en y, 0 en x, pi medios en y. Y finalmente, vamos a fijar a pi medios, que lo vamos a relacionar con menos pi medios en y, con 0 en y con pi medio en y. Y así entonces obtenemos lo siguiente. Ahora obtenemos las parejas ordenadas. Pi medio está fijo en x, menos pi medio en y, pi medio en x,
0 en Y, pi medio en X, pi medios en Y. Entonces observe que tenemos 9 puntos de los cuales debemos ver cuáles corresponden a puntos críticos. Es decir, estos 9 puntos que están aquí, no todos corresponden a puntos críticos. Por ejemplo, note que, note que el punto, a ver, veamos, menos pi medios, coma cero, eh, si lo reemplazamos en las derivadas parciales, por ejemplo, la derivada parcial respecto a x, ¿qué va a ser la derivada parcial respecto a x evaluada en menos pi medios, coma cero? Entonces, la derivada parcial respecto a x, recordemos que era menos seno de x, es decir, menos seno de menos pi medios, coseno de y, que sería cero. Y observe que esto nos va a dar menos menos 1, porque seno de menos pi medio da menos 1, por coseno de 0 que da 1, y esto me va a dar 1. Y esto es distinto de 0. Entonces este punto no es un punto crítico, no es un punto crítico, porque ya esta derivada es distinta de 0 en este punto. Entonces este punto de aquí lo descartamos. Lo descartamos. ¿Listo? Eh, ahora, note que, por ejemplo, note que vamos a verificar el primero. Menos pi medio, coma menos pi medios. Vamos a verificar menos pi medio, pero vamos a ir a una nueva página para no saturar. Entonces, vamos a recordar, la derivada parcial respecto a x, vamos a escribirla bien aquí, la derivada parcial respecto a x en cualquier punto de xy, vamos a escribirla como, sí, como una función de dos variables. Déjenme un momento aquí, yo reorganizo, a ver, entonces, la derivada parcial en el punto de xy va a ser menos seno de x coseno de y. Y la derivada parcial respecto a y en cualquier punto de xy es menos coseno de x seno de y. Entonces, note que, por ejemplo, el punto menos pi medios, coma pi medios, tenemos que la derivada parcial respecto a x en menos pi medios, coma pi medios, va a ser igual a menos seno de pi medios, de menos pi medios, coseno de pi medios, y nosotros sabemos que coseno de pi medios se anula, coseno de pi medio es cero. Entonces, esto va a ser cero. Ven que allí borré, no tenía que borrar. Esto va a ser cero, ¿no? Coseno de pi medios es cero. ¿Listo? A ver, tal vez deberíamos hacer más bien una lista para no tener que repetir tantas cosas. Esto es cero. Bueno, ahorita lo hago. Entonces, y además, ¿no? Además, la derivada parcial respecto a y en el punto menos pi medios, coma pi medios, va a ser menos coseno de menos pi medios, coseno de menos pi medios, por seno de pi medios. Seno de pi medios da 1. Entonces, esto en realidad va a dar 0 y la otra también va a dar 0. Es decir, pero es porque coseno de menos pi medio es 0.
Entonces, aquí, ¿qué podemos observar? Que en realidad este punto sí es un punto crítico. Este sí es un punto crítico. Porque las dos derivadas parciales se anulan. Es decir, volviendo atrás, volviendo acá a donde tenemos la lista de los puntos, entonces tenemos que este sí es un punto crítico. Este no. Pero no tenemos que verificarlos todos, uno a uno. A eso es lo que me refería con la lista. Para no verificarlos todos, vamos a hacer la siguiente observación. Vamos a hacer la siguiente observación. Entonces, note que, vamos a escribirlo con azul para no... Entonces, note que, a ver, coseno, ¿cierto? Coseno de menos pi medios es igual a coseno de pi medios igual a cero. Y seno de cero es igual a cero. Entonces, todos los puntos que involucren, todos los puntos que involucren lo siguiente, note lo siguiente, por ejemplo, eh, note que el punto menos pi medios con pi medios también va a ser un punto crítico, porque el signo no va a afectar, dado que en las derivadas parciales siempre hay un coseno. En las derivadas parciales siempre hay un coseno. Entonces, ya sea tanto para x como para y, ese coseno se va a anular y se va a volver cero. Entonces, este punto también es un punto crítico. El punto 0, menos pi medios, si nosotros nos fijamos, va a ser muy similar al punto que descartamos anteriormente, puesto que, por ejemplo, note que f sub y, la derivada parcial en y, evaluada en el punto 0, menos pi medios, va a ser la derivada parcial en y, nótese que es menos coseno de x, seno de y, va a ser menos coseno de 0, seno de pi medios. Entonces esto va a dar menos 1. Y entonces menos 1 es distinto de 0. ¿Qué conclusión tenemos allí? Que así el punto 0, menos pi medios no es un punto crítico, porque una de las derivadas parciales no se anula. Es decir, este punto de aquí, este tampoco es un punto crítico. Del mismo modo podemos verificar que este, que es su análogo, ¿no? Simplemente el signo no le hace nada. Cuando reemplacemos aquí nos va a pasar lo mismo. Tampoco es un punto crítico, porque va a suceder lo mismo que con este. Y para este de acá va a suceder lo mismo que para el que verificamos primero. Entonces, estos cuatro a los que ponemos X no son puntos críticos. Y se puede verificar fácilmente, ¿no? Que el punto 0, 0, el punto pi medio menos pi medio y el punto pi medio, pi medio, sí son puntos críticos. Esto se debe al hecho, las combinaciones con pi medio se debe al hecho de que el coseno siempre aparece y coseno se anula. Y note que el punto 0, 0 también es un punto crítico, que es realmente el que tenemos que verificar. Ya podemos hacer la siguiente observación. La observación era la siguiente. Bueno, note que coseno de pi medio es igual a coseno de menos pi medio igual a 0. Seno de 0 es 0. Entonces, así que eh, todos los puntos de la forma más o menos pi medios, más o menos pi medios son puntos críticos. De aquí obtenemos 4, ¿no? Y el punto 0, 0 también es un punto crítico.
puesto que como tenemos cero en ambas coordenadas y seno aparece, o sea, tenemos cero tanto para x como para y seno aparece como seno de x y seno de y, eso va a anular cada derivada parcial, que es lo que no ocurre con los puntos que descartamos, porque se alternan. Entonces, los que son alternos no son puntos críticos, en este caso, y los que corresponden a este tipo de coordenadas sí lo son. Entonces, así que tenemos 5 puntos críticos, que ya los tenemos identificados, que son los menos pi medios con, vamos a ponerlos en orden, menos pi medio con menos pi medios, tenemos menos pi medio con pi medios, tenemos a 0,0, tenemos a pi medios con menos pi medios y tenemos a pi medios con pi medios. Entonces es importante que nosotros aprendamos a identificar cuáles son puntos críticos o no, porque un error común es pensar que de aquí solamente se forman tres parejas. Entonces, si formamos solamente tres parejas, menos pi medio con pi medio, cero con cero y pi medio con pi medio, estaríamos omitiendo dos puntos críticos, ¿cierto? Las combinaciones que salen entre menos pi medio con pi medio y pi medio con menos pi medio. Y por el contrario, si formamos todas las parejas y asumimos que todas las parejas son puntos críticos, entonces estamos incluyendo puntos de más que no corresponden a puntos críticos. Entonces es importante hacer la verificación de cuáles de estos puntos sí son puntos críticos. ¿Ok? Entonces ya identificados estos puntos, ahora, ¿cierto? Ahora vamos a calcular las segundas derivadas parciales. Recuerden que nuestra idea es aplicar la prueba de la segunda derivada o el criterio de la segunda derivada. Entonces, bueno, recordemos, inicialmente nosotros tenemos que nuestra función f de x, y es la función coseno de x, coseno de y, con x y y que pertenecen al intervalo de menos pi a pi. Calculamos sus derivadas parciales respecto a x, que nos dio menos seno de x coseno de y su derivada parcial respecto a y, que nos dio menos coseno de x seno de y. Ahora la segunda derivada parcial respecto a x será, entonces observe que tenemos que derivar respecto a x. Vamos a tener menos coseno de x coseno de y. ¿Ok? Y vamos a calcular la derivada mixta, la derivada respecto a y de la derivada respecto a x. Entonces va a ser, como voy a derivar respecto a y, va a ser menos seno de y, por el menos que está delante va a ser seno de x, seno de y. Acá del mismo modo vamos a derivar a las derivadas respecto a y, la segunda derivada respecto a y vamos a obtener menos coseno de x, coseno de y la mixta respecto a x va a ser, em, bueno, aquí realmente sería menos seno, pero el menos que está delante quedaría seno de x, seno de y. ¿Ok? Estas son las segundas derivadas parciales. Note que las segundas derivadas parciales son continuas en todo R2, es decir, son continuas en particular en los puntos críticos.
Así que pues no tenemos ningún problema en aplicar la prueba a la segunda derivada. Entonces vamos a vamos a aplicar la prueba o criterio, ¿no? Como quieran decirlo, prueba de la segunda derivada a cada punto crítico. Entonces vamos a empezar, entonces aquí, para el punto, menos pi medios, vamos a ver, para el punto menos pi medios, coma, nuevamente, esperen un momentico que esto está dando problemas. A ver, aquí, para el punto menos pi medio, coma pi medio. Aquí hay que tener uno por uno, ¿no? Menos pi medio, coma, menos pi medios. Ese fue el primero que escribimos allá. Entonces observe que eh, vamos a calcular, ¿no? El determinante hessiano, es decir, d evaluado en menos pi medios, coma, menos pi medios es igual a la segunda derivada parcial respecto a x evaluada en menos pi medios, eh, menos pi medios, coma, pi medios, multiplicado por la segunda derivada parcial respecto a y. Entonces, antes de continuar con esto, para no tener que repetir tanto el cálculo, nótese que vamos a, podemos, bueno, no, en realidad no hay que repetirlo tanto porque son puntos distintos. Entonces vamos a escribirlo uno a uno, menos pi medios, coma, menos pi medios, menos la derivada mixta evaluada en menos pi medios, coma pi medios, menos pi medio, perdón, todo esto elevado al cuadrado. Entonces observe que esto es la segunda derivada parcial respecto a aquí, voy a poner un paréntesis aquí grande. La segunda derivada parcial respecto a x, de hecho voy a hacerlo más abajito para que nos dé espacio, va a ser, la segunda derivada parcial es menos coseno de x, coseno de y. Entonces va a ser menos coseno de menos pi medios, coseno de menos pi medios, por la segunda derivada parcial respecto a y es menos coseno de x, coseno de y, que también va a ser coseno o menos, vamos a ver, menos coseno de menos pi medios, coseno de menos pi medios, menos la segunda derivada parcial respecto a x, es la mixta, menos seno de x, seno de y, que va a ser seno de menos pi medios, perdón, por seno de menos pi medios, elevado al cuadrado. Ok, entonces observe que esto es cero, esto es cero, esto también es cero, esto también es cero. Por otra parte, seno de menos pi medio es menos 1 y seno de menos pi medio es menos 1. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Tenemos 0 menos, entonces menos 1 por menos 1 va a dar 1 al cuadrado. Y esto es igual a 0 menos 1. Y esto es igual a menos 1, que es menor que 0. Entonces observe que el determinante hessiano en ese punto nos dio menor que 0. Entonces, ¿qué nos dice la prueba de la segunda derivada? Que ese punto corresponde a un punto silla. Vamos a escribir aquí como el determinante hessiano
en menos pi medios, coma, menos pi medios es igual a menos 1, que es menor que 0, entonces en el punto, entonces f, ¿no? La función, entonces f tiene un punto silla en el punto menos pi medios, coma, menos pi medios. ¿Listo? Punto silla. Ahora, vamos para el punto menos pi medios, coma, pi medios. Entonces, note que ese cálculo también va a ser muy similar, ¿no? El determinante hessiano en menos pi medios, coma pi medios, va a ser igual a tener, va a ser igual a tener la segunda derivada parcial evaluada en menos pi medios, eh, coma pi medios, por la segunda derivada parcial respecto a y en menos pi medios, coma pi medios, menos la derivada cruzada o mixta en menos pi medios, coma pi medios. Entonces, recordemos que esto es, cómo son las derivadas parciales respecto a x y respecto a y. En realidad va a ser un cálculo muy similar, ¿no? Menos coseno de x, coseno de y menos coseno de x, coseno de y menos coseno de x, coseno de y, que en realidad es como si tuviésemos eh, eso al cuadrado, ¿no? El producto de la derivada al cuadrado, porque en realidad es el mismo cálculo, ¿no? Es el mismo cálculo, así como estaba acá, ¿no? Entonces, esa observación la podemos hacer ahí, que el producto de las cruzadas de las segundas derivadas parciales respecto a x respecto a y es la misma. Entonces, es como si lo tuviéramos al cuadrado. Pero observe que como ambas involucran a coseno, es decir, bueno, lo podemos escribir, como ambas involucran a coseno, entonces ya nosotros habíamos hecho una observación acerca del coseno. Entonces observe que esto se va a hacer cero, nuevamente, esto se va a hacer cero. Y aquí lo que va a ocurrir es que nos va a quedar un menos 1. O sea, todo esto se va a ir para menos 1. Pero como eso va a quedar elevado al cuadrado, nuevamente va a ocurrir que esto nos va a dar menos 1 menor que 0. Entonces, así, f tiene un punto silla en el punto menos pi medios, coma, pi medios. Entonces, observe lo siguiente. Va a ocurrir lo mismo si nos damos cuenta. Observe, como los puntos críticos son menos pi medios, son análogos, ¿no? Son puntos muy parecidos en los cuales todo coseno se anula. Entonces, en estos 4 puntos críticos vamos a obtener puntos sillas, porque el cálculo va a ser completamente similar. Entonces, en realidad podemos aquí hacer lo siguiente. Podemos hacer lo siguiente sin necesidad de hacer los otros cálculos para no tener que repetir. Entonces, note que el determinante hessiano en pi medios, coma, menos pi medios y va a ser igual al determinante hessiano en pi medios, coma, pi medios igual a menos 1, que es menor que 0. Entonces,
Entonces, también hay puntos sillas en pi medios, coma, menos pi medios y pi medios, coma, pi medios. Los cálculos van a ser análogos, puesto que coseno siempre se va a anular allí, ¿no? Coseno siempre se van a anular allí. Por lo tanto, solo nos queda verificar un punto, ¿no? Que es el punto 0,0. Entonces, miren que ya aquí llevamos 4 puntos. Entonces, ahora, para el punto 0,0, para el punto 0,0, tenemos que el determinante hessiano, bueno, vamos a hacerlo en otra para no saturar aquí, porque no nos va a alcanzar el espacio. Vamos a pasarnos acá. Entonces, para el punto 0,0, para el punto 0,0, tenemos que el determinante hessiano en 0,0 será la segunda derivada parcial respecto a x evaluada en 0,0, la segunda derivada parcial respecto a y evaluada en 0,0, menos la mixta evaluada en 0,0. Entonces observe que esto va a ser, eh, recordemos, va a ser menos coseno de 0, coseno de 0, por menos coseno de 0, coseno de 0, menos, entonces, recordemos, esto vale al cuadrado, no podemos olvidar el cuadrado de ahí. Recordemos cómo eran las derivadas cruzadas, ¿no? Entonces, respecto a x menos coseno de x, coseno de y, respecto a y es menos coseno de x, coseno de y la cruzada es seno de x, seno de y, positivos ambos, ¿no? Positivas ambas. Entonces, aquí va a ser menos, sería seno de 0 por seno de 0. Tanto x como y valen 0. Entonces, aquí observe que a diferencia del anterior, esto se hace 0, pero esto se hace 1, esto se hace 1, esto se hace 1 y esto se hace 1. En realidad observe que aquí obtenemos, en este primer cálculo vamos a obtener menos 1 por menos 1, menos 0 al cuadrado. Es decir, que vamos a obtener 1, 1 menos 0. Entonces, 1 es mayor que 0. Entonces, note lo siguiente. Como el determinante hessiano en 0,0 es igual a 1, que es mayor que 0, y la segunda derivada parcial evaluada en 0,0, recuerde que nos va a dar menos 1, ¿cierto? Menos 1, va a dar menos 1, que es menor que 0. Entonces, f tiene un máximo relativo en el punto, en el punto 0,0. Y el valor máximo relativo en dicho punto es f evaluado en 0,0, que es, recordemos, coseno de 0 por coseno de 0, que va a ser 1 por 1 igual a 1. Entonces, así que hemos visto que la función f tiene 4 puntosillas y un máximo relativo. Entonces, no siempre va a ocurrir esto, ¿ok? No siempre va a ocurrir esto. Aquí es por la característica de la función. Por la característica de la función y por la naturaleza de los puntos críticos, pues que hace que coseno se anule tanto en pi medio como en menos pi medio, y en esas combinaciones coseno siempre es 0. Entonces se dio la casualidad de que los 4 puntos corresponden a puntosillas
y un solo punto corresponde a un extremo, es decir, en este caso un máximo relativo, pero no siempre va a ocurrir eso. Cada ejercicio va a tener que ser analizado si encontramos un patrón, como en este caso, en que encontramos que los puntos parecidos, por ejemplo, menos pi medio con menos pi medio con pi medio, pi medios con menos pi medio y pi medio con pi medio, todos hacen que el coseno sea cero y por lo tanto el determinante hessiano siempre nos va a dar lo mismo, en este caso sí. Pero el consejo es que hay que tener cuidado, hay que evaluar cada punto. En caso de que se encuentre un patrón, pues se puede hacer la observación y si no, se hace punto por punto. ¿Ok? Entonces, es importante analizar el ejercicio desde el principio sin descartar cosas como la que les había comentado acerca de los puntos críticos. ¿Ok? No podemos descartar o asumir cosas desde el principio, porque entonces podemos cometer algún error. Entonces, espero que este ejemplo sea de ayuda para entender un poco más el uso de la prueba de la segunda derivada.